En nombre de la Voz de la Esperanza, te extendemos nuestra cordial bienvenida a este estudio de la lección de la Escuela Sabática. Claro que sí. Y si te has unido por la televisión, YouTube, Facebook, audio, gracias por acompañarnos y por compartir este estudio con todos tus amigos. Así sea. Rogamos para que Dios ilumine tu entendimiento con este repaso. Amén. Que Dios derrame sus abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Oremos. ¿Y qué te parece? Pidamos la presencia del Espíritu Santo. Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, reconociendo nuestras limitaciones y sabiendo que solo tú puedes en nosotros aplicar estos principios de la lección en nuestra vida. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, enviamos nuestro saludo especial a Esther Pérez. ¿Sabes? La hermana Esther nació en Cuba, Omar. Oh. Ella tiene 80 años y cuando era niña escuchaba por radio La Voz de la Esperanza todos los domingos en casita de su abuela. Hoy día la hermana Esther ve nuestros repasos semanales de la lección y es maestra de escuela sabática en la iglesia adventista de Green Acres en Palm Beach, Florida, a los 80 años. Tremendo, digno de admirar. Dios le bendiga, hermana Esther. Siga así, siempre sirviendo al Señor. Amén. Con alegría y devoción. Bien, demos comienzo entonces a la lección número 12 para el 20 de junio 2026. Se titula Compártelo. No hay nada más significativo que compartir, por supuesto, a Jesús con otros. Ahora, debemos recordar, estamos llevando discípulos a Jesús, no creando discípulos para nosotros. O sea, nosotros, como pastores, maestros, evangelistas y miembros de iglesia, no debemos reunir un séquito personal, ni formar un círculo cerrado para nuestra conveniencia. No, eso es egoísmo. Claro que no. Debemos llevar almas a Cristo, hermanos, compartiendo la hermosa promesa de que Jesús volverá a esta tierra para reunir a los que somos fieles a Dios y llevarnos a vivir con Él en las mansiones celestiales. El texto de esta semana se encuentra en Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Este versículo confirma la dedicación de Jesús a la tarea salvífica durante, su misión terrenal. Saben, hermanos, Él vino como maestro de hombres, como la palabra viva, como portavoz del cielo para consolar e instruir a los que estuvieran cansados del pecado. Y durante su vida terrenal se mantuvo fiel al Padre Celestial. Por otra parte, nosotros, como fieles discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo compartiendo las verdades bíblicas y nuestra esperanza en Jesús, centrándonos en la relevancia de la vida eterna. Ahora, para cumplir nuestra misión, debemos entender el mensaje de salvación traído por Jesús. En su vida y obra, Jesús demostró la verdadera naturaleza del carácter de Dios. Entonces, acercar a las personas a Dios es nuestra principal misión y nuestra visión primordial es compartir lo que Jesús nos revela de un Dios salvador, sanador, digno de confianza. Más que nada, hermanos, debemos predicar nuestra esperanza de una vida mejor. Tristemente vivimos en este mundo de pecado y claro, el enemigo pone obstáculos
para que seamos deficientes en nuestra fidelidad. Esto me recuerda algo que me sucedió. Yo empecé mi ministerio, en Nueva York. La verdad que manejar en Nueva York es una de las experiencias más estresantes y complicadas para un conductor de vehículo. Hay congestión extrema y el entorno para conducir es muy hostil. Cierta tarde, mientras maniobraba en la hora de máximo tránsito, un Mercedes-Benz se atravesó enfrente mío y casi causó un accidente. Me enojé y enseguida reaccioné. Abrí la ventana para decirle unas cuantas cosas, por supuesto vegetarianas, al conductor. Pero cuando lo iba a ultrajar de esa manera, él me saludó y exclamó: ¡Pastor! ¡Qué sorpresa verlo por aquí! Era miembro de la iglesia a donde yo era pastor. Enseguida cambié mi actitud, saludé al hermano y pedí perdón a Dios porque le había fallado. Cada interacción que tenemos con otros debe estar impregnada del amor que emana de una relación constante con Dios. Oh, la verdad que uno nunca sabe de qué manera nuestras acciones pueden impactar a los demás. Esta semana aprenderemos cómo debemos compartir nuestra extraordinaria visión bíblica con los que habitan en este mundo. Con este propósito, nos centraremos en varios textos de la Biblia. El primero es Mateo 28, 16 al 20, donde Jesús encomendó a sus discípulos y a nosotros la gran comisión. Este pasaje relata las últimas palabras de Jesús y marca el punto culminante de todo el Evangelio. Es un texto importante que confronta nuestra responsabilidad de compartir la esperanza en Jesucristo. El segundo texto es 1 de Pedro 3, del 8 al 22, donde el apóstol nos insta a mejorar la formación de nuestro carácter y nos exhorta a trabajar dentro de nuestras comunidades, aprendiendo a amarnos los unos a los otros, preparándonos así, lógicamente, de una forma espiritual para compartir las buenas nuevas del Evangelio con el mundo. También compararemos algunos textos de Oseas y Jeremías, donde aprenderemos que aunque sintamos dolor y enfrentemos desafíos, siempre hay esperanza. Y saben, sí, en Isaías 50 y Zacarías 10 veremos que aunque hay quienes se sienten perdidos en este mundo de pecado, podemos traerles palabras de aliento. Amén. Para que regresen a los caminos de Dios. Preciosos temas vamos a tocar esta semana. Entonces, ¿arrancamos nuestros motores, Omar? Así es. Alistémonos, hermanos, y pongámonos ese cinturón de seguridad, porque emprenderemos una jornada de aprendizaje práctico para que cada día podamos compartir a Cristo con los que nos rodean. Bien, analicemos el estudio del domingo 14 de junio, titulado Por Testimonio. Jesús dio la gran comisión después de resucitar. Durante su ministerio terrenal, Jesús ejerció, cierta autoridad. En el griego, exousia, en el idioma original. Pero al dar la gran comisión, demostró poseer toda la autoridad que había tenido antes de venir a esta tierra. Jesús había completado su misión y ya había comenzado su obra de mediación en el santuario celestial.
Interesante eso. La gran comisión en sí es como una carta magna, ¿no es cierto? Una declaración que anuncia la supremacía y el señorío universal de Jesús. Leamos Mateo 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En su orden, Jesús incluyó a todos los creyentes. Esta es la misión de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día: evangelizar, bautizar y enseñar, proclamando el Evangelio eterno y el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo. Amén. Ahora, hermanos, notemos algo. Al ser seguidores, los discípulos aprendieron en la escuela de Cristo, pero al recibir la gran comisión, se transformaron en apóstoles para enseñar a otros. Indudablemente, el cristianismo fue la primera religión que asumió un carácter internacional. O sea, los paganos carecían de la diligencia misionera. Ellos no se proponían a convertir a personas de otras nacionalidades. En contraste, la Gran Comisión elimina todas las fronteras. Los habitantes de todas las naciones se convierten en miembros de una gran familia, donde no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo. El encargo de Jesús es una misión de multiplicación espiritual. Más que evangelizar, Jesús pidió que formemos discípulos de Jesús y a su vez ellos formen otras personas. Es un proceso de inversión personal, no es solo transmitir información. ¿Saben? Sí, este proceso es actuar bajo la autoridad de Cristo. Amén. Sanando corazones, enseñando la obediencia a los preceptos divinos y transformando vidas. Amén, amén, claro, y el proceso es integral, claro. ¿No es cierto? Quienes aceptan a Cristo como su Salvador deben bautizarse. Claramente, la aceptación de Cristo implica acción. Claro. O sea, el que conoce y cree se transforma en un cristiano en el sentido más cabal. Entendamos esto. Quien concibe que la conversión y la salvación solo atañen al asentimiento de fe en Jesús, bueno, por más importante que sea ese aspecto, esa persona omite parte de la comisión de Cristo. Porque sí es importante enseñar a las personas que observen lo que Cristo ha mandado, pero también es importante que se bauticen. Entonces, creer y tener fe no es un estado estático, No. Es un proceso dinámico. ¿Saben, hermanos? Esto exige un crecimiento constante en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Con esto entendemos que debemos ejercitar nuestras facultades mentales para comprender la voluntad de Dios y debemos compartir lo que aprendemos. Si somos renovados en Cristo, somos llamados a testificar. Ahora, claro, hay un gran desafío. Muchos no están dispuestos a hacerlo por temor o porque no saben cómo. Piensan que la testificación solo consiste en predicar en voz alta o en dar un complejo estudio bíblico y dicen, no, eso no es para mí. Sin embargo, hermano, es Cristo quien subyuga los corazones, no nosotros. Y esto es muy cierto. El verdadero testimonio resulta de ser testigo de lo que Dios está haciendo en tu vida.
¿Sabes, Nesí? El verdadero testimonio es percibir lo que Él te enseña, crecer en Él y luego compartir esa experiencia con los demás. Claro. Lo que Dios ha hecho por ti es la mejor noticia que este mundo pueda escuchar. Amén. No guardes silencio. Él te ha redimido, te llama por tu nombre, eres suyo. Amén. ¿Podría haber una noticia mejor que puedas compartir? De ninguna manera. Podemos aprender mucho de los discípulos de la iglesia primitiva. Ellos no eran específicamente instruidos en escuelas ni elocuentes. No. En Hechos capítulo 1 versículo 8, Jesús aseguró a sus discípulos que ellos recibirían el poder del Espíritu Santo. En Hechos 4:13 vemos que los que oían a Pedro y Juan hablar se maravillaban de su valentía, a pesar de saber que ellos eran hombres sin letras y del vulgo, dice la Biblia. Ellos percibían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Sabes? Tu historia personal es un testimonio único. Sí lo es. Nadie puede refutar lo que Dios ha hecho en ti. Hermano, hermana, busca testificar en forma práctica y eficaz. Por ejemplo, ayuda a un vecino, sea amable con alguien en el supermercado, apoya a un compañero de trabajo en algún proyecto o utiliza la tecnología. ¿De qué manera? Comparte por las redes sociales un video inspirador, un versículo o un podcast. Claro. Haz una lista de 3 personas que no conocen a Jesús y ora por ellas. Amén. Recuerda, puedes sembrar la semilla con gentileza y respeto y Dios obrará el milagro. Así será. Bueno, la Biblia hace que la presencia de Cristo sea una realidad en nuestra vida. Por la conducción del Espíritu Santo, nosotros somos discípulos del gran Maestro. Podemos disfrutar de la comunión con Cristo y, claro, compartir su maravilloso amor con otros. Que tu oración siempre sea: Padre Santo, dame valor, dame sabiduría para actuar según tu voluntad y para saber cuándo hablar y qué decir. Dile al Señor: deseo compartir tu amor con otros. Amén. Y Dios contestará tu oración y te utilizará en su santa obra. Seguimos con la sección del lunes, 15 de junio. Se titula Sin fuerza, pero con poder. ¡Wow! ¡Qué título! Parece una paradoja o parece algo contradictorio, pero no lo es. Nos alegra tu compañía, ¿sabes, hermano? Gracias por estudiar con nosotros y por compartir este material con otros. Dime, ¿te has preguntado cómo Jesús mantenía su incansable ritmo diario de trabajo, sanando, consolando y enseñando a tantas personas? Bueno, mira, en Mateo capítulo 9, versículo 36, allí vemos la explicación. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban cansadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fue su amor y misericordia lo que impulsó su labor. Asimismo, el amor de Dios en nosotros debe impulsarnos a guiar a las almas, por supuesto, hacia Él. Amén. Recuerdo que estábamos en el aeropuerto internacional de Atlanta. Qué congestionado. Es uno de los más transitados del mundo. Hay viajeros apurados, corriendo hacia su puerta de embarque. Hay, reencuentros, hay despedidas, hay familias, sí, hay turistas. Es un microcosmos donde convergen personas de todos lados, con distintos destinos, ¿no? Claro. Y me pregunté, ¿cuántas de esas personas conocen a Jesús? Bueno, hermano, hermana,
El reloj de población mundial, worldometers.info, dice que hay 8.3 mil millones de personas en este mundo. Se estima que unos 2.600 millones de personas se identifican como cristianos. Eso es alrededor del 32% de la población mundial. ¿Cómo entonces alcanzar a los que aún no conocen a Dios? ¿Alguna vez has sentido la manifestación del amor divino en ti hacia, un desconocido o algún necesitado? ¿Sabes? Jeremías 29 expresa esa manifestación con las siguientes palabras. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sientes compasión por los que están sin esperanza? ¿Sientes ese fuego ardiente que dijo Jeremías motivándote a testificar? Hace poco leí una historia impactante. Antes que los comunistas ocuparan China, Mei, una mujer muy enferma, fue llevada a un hospital cristiano en la ciudad de Cantón. Allí Mei conoció a Jesús y le entregó su corazón. ¿Sabes qué, Omar? Un día Mei estaba lógicamente sabiendo lo que le iba a suceder y le preguntó a su oncólogo: doctor, ¿cuánto tiempo más podré vivir si permanezco en este hospital? Unos 4 meses, le dijo el doctor. Y, doctor, ¿cuánto tiempo podré vivir si me voy a casa? Oh, no más de 2 meses, le informó el doctor. Entonces me voy a casa, dijo Mei. Asombrado, el doctor exclamó: ¿pero por qué, Mei? Usted perderá la mitad de la vida que le queda. ¿Y sabes qué? Cuenta la historia que una luz de gozo iluminó el rostro de Mei y ella le explicó al doctor con ánimo: doctor, será una alegría dar la mitad de mi vida para poder contarles a mis parientes y amigos sobre el amor de Jesús. Qué testimonio, la verdad, en serio, sí, de Mei. Estaba débil a causa de su enfermedad, pero sentía gozo en Cristo. Sentía el fuego ardiente, amén, de compartir esa esperanza con sus seres amados. Ahora, seguramente Mei compartió a Jesús con alegría, no forzando a nadie. Hermanos, debemos de evitar obligar a otros a aceptar a Cristo. La coerción es contraria al carácter de Dios. Él no obligó a Adán y Eva a mantenerse alejados del árbol, del conocimiento del bien y del mal. No obligó a las personas a entrar en el arca para salvarse del diluvio. No obligó a los israelitas a permanecer fieles a su pacto con Él. Y Jesús tampoco obligó a nadie. Más bien suplió las escaseces de los necesitados y luego los invitó a seguirlo. Entonces, al testificar, nuestro enfoque siempre debe reflejar el de Jesús. Oh, cuán distinta sería nuestra experiencia si el tiempo que pasamos lamentándonos lo dedicáramos a contemplar a Jesús y a hablar a otros de su amor con respeto y dignidad. El deseo de toda la gente, página 451, dice: no forma parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran violentar las conciencias. Debemos ser instrumentos al servicio de Dios. Vivimos en un mundo que aborrece la verdad. Sin embargo, eso no debería impedirnos compartirla de maneras reflexivas y amorosas. Sí, recordemos que, nuestro testimonio personal es el que tendrá mayor peso, particularmente en las etapas iniciales de nuestra testificación. Seguro que sí.
Esto se debe a que nuestro testimonio es auténtico y causa un impacto emocional en todos los que nos rodean. Claro. Ahora, para lograr causar huellas positivas con nuestro testimonio, hermanos, debemos seguir algunas pautas bíblicas. Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, debemos tener nuestro fundamento seguro y no fluctuar con cualquier idea imaginaria que personas licenciosas puedan ofrecernos. Busquemos avanzar, hermanos, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y como Cristo, debemos confiar en nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, recordemos que al sentir cansancio y agotamiento durante su ministerio terrenal, Jesús buscaba retirarse para descansar y, por supuesto, orar. Su refugio era el descanso activo en Dios. Amén. Esto es relevante. Así nosotros debemos actuar. Podemos anticipar en esta vida y en la eternidad un crecimiento ilimitado en carácter y en la comprensión de la voluntad y los caminos de Dios. Así es. Siempre habrá profundidades de pensamiento y espíritu que podremos sondear. Claro. Nuevas alturas que escalar, Amén. Nuevas puertas de aventura y oportunidad que abrir. Claro que sí. Y al actuar de esa manera, tendremos nuestros ojos y nuestros corazones abiertos a las necesidades de los demás. Así podremos ayudar a quienes necesitan atención y cuidado y podremos compartir con ellos las maravillosas verdades del plan de salvación. Pasemos al estudio del martes 16 de junio, titulado Consejos para compartir a Jesús. Te pregunto, ¿con quién estás compartiendo a Jesús? ¿Con algún vecino? ¿Con un empleado de una tienda? ¿Con alguien a quien ves cuando sales a caminar? ¿Sabes? Dios nos llama a ser colaboradores con Él en esta obra y promete en Isaías 54 darnos lengua de sabios para que sepamos hablar palabras al cansado. Amén. Y claro, debemos estar siempre preparados para defender nuestra fe y la esperanza que tenemos en Cristo. En 1 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 15, encontramos allí varios consejos prácticos que nos pueden ayudar con esta labor de testificar. Leamos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, bueno, notemos algo interesante. La gran comisión dada por Jesús encara el por qué debemos ir y predicar a las naciones. Amén. En cambio, la carta de Pedro se centra en cómo debemos prepararnos para cumplir esa misión. Así es. Saben, hermanos,
En primer lugar, el apóstol aborda el problema de las relaciones dentro de la comunidad de creyentes. Luego, trata el desafío de las relaciones con los no creyentes, o sea, con quienes no comparten con nosotros los mismos objetivos espirituales ni los mismos valores de vida. Y para animar a sus hermanos en Cristo a soportar las pruebas con fe, hacer el bien y compartir la bendición que recibieron de Dios, el apóstol Pedro hizo referencia al ejemplo de Jesús en 1 de Pedro 3:18. Más aún, instó a sus hermanos a estar unidos. La unidad tiene que ver más con el corazón que con la mente, hermanos. Como hijos de Dios y hermanos en la fe, debemos mantener la armonía a pesar de nuestros diferentes puntos de vista. El espíritu de orgullo debe ser suprimido por un deseo genuino de trabajar juntos. Solo así disminuirán las diferencias y todos estaremos fundidos por un vínculo cordial de compañerismo. Sobre todo, Dios nos llama a ser genuinos cristianos para que podamos ayudar a otros. No solo para que recibamos bendición para nosotros mismos, sino nosotros debemos espontáneamente buscar maneras en las que podamos proporcionar bendición a otros. Debemos buscar toda oportunidad posible para contarles a otros de Cristo. Si nos dedicamos fielmente a hacer el bien a otros, eso hará que los incrédulos no tengan una razón válida para acusarnos o maltratarnos. Como explica Romanos capítulo 8, versículo 33 al 35. Ahora sí es claro. Esto no significa que va a desaparecer toda oposición, porque incluso Jesús fue multitud de veces acusado y maltratado, pero una cosa es cierta: Dios está a nuestro lado e intercede por nosotros todos los momentos del día. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, con esto en mente y recordando los versículos que leímos en 1 de Pedro 3 del 8 al 15, veamos algunos consejos que menciona la lección, que son sencillos, sobre cómo puede ser más intencional al compartir a Jesús con los demás. Número 1, cultiva amistades. Tu calidez, amabilidad y genuino interés en otras personas ayudarán a traerlas hacia Dios. Esto es el evangelismo de amistad. Número 2, ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas, que surjan las oportunidades propicias para interactuar con ellas. Número 3, busca formas naturales de contarles tus experiencias de fe y ofrece orar por esas personas. Pídele a Dios que te conceda valentía, pero también mansedumbre y sabiduría para saber acercarte a ellas. Número 4, busca conectar a tus nuevos amigos con tus hermanos en la iglesia para que puedan experimentar el calor comunitario eclesial. Así es. Puede ser un encuentro social o un estudio bíblico en un grupo pequeño. Número 5. Ora por las necesidades o por las preguntas específicas que pueda tener tu nuevo amigo. Muéstrale cómo la Biblia puede ofrecer consuelo, consejo y guía para nuestras vidas. Comienza, por ejemplo, compartiendo una promesa bíblica o respondiendo una pregunta sencilla. Eso abrirá la puerta a conversaciones más profundas. En sexto lugar, con el tiempo llegará el momento en que querrás preguntarle a tu amigo si le gustaría dar el siguiente paso: estudios bíblicos y ser bautizado. Wow. Ahora recuerda que no te apresures en estos pasos, pero tampoco te demores en darlos.
Busca a Dios en oración para que te indique los momentos correctos. Wow, muy importante, ¿no es cierto? Y número 7. Nuestras acciones deben revelar quiénes somos, Así hermanos. es. La Claro. manera en que tratamos a los demás dirá muchísimo de Claro que nosotros. A medida que nuestro carácter se moldea a la semejanza de Cristo, viviremos con el propósito de atraer a otras personas hacia Él. Eso es lo que debemos tratar de hacer. Claro, así es. Avancemos con la parte del miércoles, 17 de junio. Se titula Un hijo errante. Te agradecemos sobremanera por estudiar con nosotros y por compartir este material con tus contactos. Si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza e invita a otros a hacerlo también. Claro que sí. Bien, el estudio de hoy nos trae tristeza. Conozco a muchos padres y madres que sufren el dolor y la angustia de tener un hijo que ha decidido alejarse del Señor. Y eso a veces ocurre a pesar de un hogar sólido, un hogar espiritual y de buenas enseñanzas. Así es, Omar. En el libro de Oseas vemos la historia de los habitantes de la tribu de Efraín. Oh, yeah. Ellos abandonaron los principios divinos, a tal punto que en Oseas 4:17 Dios dijo, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Wow. Este es uno de los pasajes más tristes, El pecado contra el Espíritu Santo. negativos y solemnes de la Biblia, cuando la paciencia de Dios llegó a un límite debido a la obstinación persistente de su pueblo. Ahora, Efraín era la tribu principal del reino del norte y una inicua necedad hizo que se entregara a la idolatría y así quedó a la merced de su inevitable ruina. Sus habitantes habían caído de tal modo en la idolatría que no se les dio ninguna promesa de restauración. Este relato bíblico demuestra que Dios no fuerza la voluntad de nadie. Él ruega a los seres humanos aceptar el camino de la vida, pero deja con ellos la decisión de oír o no la exhortación divina. Saben, hermanos, tristemente los que se niegan persistentemente a aceptar los ofrecimientos celestiales de misericordia, son dejados para que cosechen los frutos de su propia elección. Eso le sucedió a Efraín. Y en Jeremías 31:15 leemos que Raquel, la abuela de Efraín, lloró metafóricamente porque Efraín se había apartado de su relación con el Señor. Y Dios respondió a la profunda tristeza de Raquel con las palabras registradas en Jeremías 31, del 16 al 17. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, pues tu obra será recompensada, dice el Señor, y ellos regresarán de la tierra del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor, que tus hijos regresarán a su propia frontera. Estas son palabras que infunden esperanza. ¿Sabes? Puede haber restitución cuando un hijo regresa a Dios para un nuevo comienzo y un futuro bendecido, sin importar cuán lejos se haya apartado. Esto lo vemos cuando Dios oyó el clamor de Efraín que se lamentaba. En Jeremías 31:19 exclamó, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. A través de esta historia aprendemos que siempre hay esperanza, hermanos, porque Dios nunca se rinde. Aunque Él reprende a su pueblo descarriado, una y otra vez su compasión nunca falla y su mensaje restaurador perdura.
Este es un mensaje precioso, Omar. Sí lo es. Lo vemos en sí al leer a Jeremías 31:20. Tremendo versículo. Allí Dios dijo, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. Querido hermano, hermana, es posible que sientas un gran dolor, frustración y también desánimo. Incluso tal vez te sientas tentado a hablar negativamente de aquellos seres queridos que se han alejado de su relación con Dios. Sin embargo, hermano, Dios nos recuerda que Él no se olvida de su Hijo descarriado. En absoluto. Los pensamientos de Dios hacia tal persona no son pasajeros. Por el contrario, son sinceros y brotan de lo profundo de su divino corazón. Su misericordia es inmensa. Él anhela que esas personas regresen a Él. Dime, ¿qué haces cuando ves a un joven o a un adulto abandonar los caminos del Señor? ¿Lo criticas? ¿Señalas su mal proceder? ¿Buscas que la junta de la iglesia lo quite de la membresía? ¿O lloras como Raquel por su hijo Efraín? Es una situación dolorosa y debemos responder con amor y gracia, añorando con esperanza el retorno de esa persona. Las pautas bíblicas son claras y eficaces. Debemos orar para que Dios toque a esa persona y la traiga de vuelta. No abandonemos ni cerremos las puertas de la oportunidad. Intentemos comunicarnos con esa persona a menudo. ¿Sabes, Nesí? Debemos escuchar el lado de esa persona, la historia de esa persona, sin juzgarla. Ay, ay, ay. Y busquemos restaurar con mansedumbre. Así debe ser. Y finalmente, recordemos que nosotros no obramos el milagro. El cambio final para el regreso de esa persona descarriada es obra del Espíritu Santo. Amén. Comparto el consejo que se encuentra en el devocional En Lugares Celestiales, en la página 293. Debemos restaurar el alma golpeada y herida. Y si un hermano o una hermana se han descarriado, no nos unamos con el enemigo para destruir y arruinar, sino para trabajar con Cristo en restaurar al tal en espíritu de humildad. Wow, tremendo consejo. Y a veces ¿cierto? nosotros en la junta de iglesia hacemos lo contrario. Fulminamos y le damos por la torre. Ah, qué tristeza. Entonces, hermanos, debemos buscar practicar la misericordia incondicional, porque Dios anhela el regreso de sus hijos y Él se conmueve por ellos, esperándolos siempre con gracia. Y cuando vuelvan, oremos para que su restauración sea completa. No los tratemos con desprecio, refregando sus errores pasados, no. Más bien, celebremos su regreso como hijo amado de Dios. Pasemos al estudio del jueves 18 de junio titulado Recuperados. Qué hermosa esa palabra, recuperado, ¿no es cierto? Amén. Tiene una connotación tan amplia y también al punto. Todos hemos sentido debilidad y vacilación en nuestro caminar con Dios, ¿no es cierto? Valles donde nuestro corazón es infiel, túneles donde hemos permanecido tibios. ¿Qué te trajo de regreso a una relación permanente con Dios? Si estás en las redes sociales, comparte tu testimonio. Ahora, veamos el dilema de otro ángulo. Quizá
tú tienes un hijo, a tu cónyuge u otro ser querido que se ha alejado de Dios, ¿qué puedes hacer para que esa persona regrese? ¿Sabes? Zacarías capítulo 10 menciona mensajes hermosos acerca de cómo Dios trae a su pueblo de regreso a Él. Lee ese capítulo en tu tiempo de estudio personal. Léelo detenidamente y toma notas de los mensajes principales. En forma práctica, saber cómo relacionarnos con un ser querido descarriado puede ser un gran desafío. Quizá te preguntes cómo podrían haber sido las cosas si hubieras actuado de manera diferente. Quizá habrías obtenido un resultado distinto. Quizá te preguntes cómo interactuar con esa persona ahora, porque posee una cosmovisión diferente a la tuya. Y es posible que sientas frustración ante sus malas decisiones. Esto influye en cómo tratas a tu ser querido. Por esta razón es importante no actuar según tu propio parecer. Es mejor vivir y hablar conforme a la plenitud que emana de tu relación personal con Dios. O sea, tu testimonio, tus acciones, tus palabras y tus oraciones a favor de tu cónyuge, tu hijo u otro ser amado que se ha apartado de Dios, puede transformar radicalmente su vida y su futuro. Si puedes, lee Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32 y Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. En esos textos verás cómo Jesús oró por Pedro para cambiar el futuro del apóstol, transformándolo de un discípulo impulsivo que negó a su maestro a un líder firme y restaurado de la iglesia primitiva. ¿Saben así? Jesús no rechazó a Pedro por su debilidad, sino que confió en su conversión y posterior liderazgo. Wow. Así debemos actuar, hermanos. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos enfocarnos en la restauración del alma descarriada. Así que entrega a Dios cualquier tristeza, juicio o condenación que sientas hacia tu ser querido. Pídele a Dios que ponga en ti el amor que solo Él puede otorgar. Que Dios te revista de su carácter. Amén. Que reflejes una actitud amorosa, interesada en el bienestar de la persona que ha dejado los caminos de Dios. ¿Sabes? ¿Qué te parece si leemos en este momento del libro El Ministerio de Curación, página 373? Ninguna otra influencia que pueda rodear el alma humana ejerce tanto poder sobre ella como la de una vida abnegada. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Claramente, hermanos, con nuestro ejemplo guiaremos a otros a Cristo. Los que han dejado al Señor, abandonado el camino de Dios, notarán en nosotros algo que solo proviene de Dios. Una paz inexplicable, un amor que no abandona, una esperanza que cree contra toda probabilidad. El amor de Dios por nosotros y por nuestros seres queridos nunca flaquea. Saben, hermanos, debemos compartir ese amor con quienes nos rodean. El libro Colportor Evangélico, página 48, dice: fue un gozo para Cristo ayudar a los que necesitaban ayuda, buscar a los perdidos, rescatar a quienes perecían, levantar a los agobiados, sanar a los enfermos, hablar con simpatía y consuelo a los afligidos y desconsolados.
Cuanto más plenamente estemos imbuidos con su Espíritu, más fervorosamente trabajaremos por quienes nos rodean. Nuestros corazones estarán llenos del amor de Dios y con fervor y poder convincente hablaremos del Salvador crucificado. Amén y amén. Hermano, hermana, el estudio para el día viernes resalta que cuando el amor de Dios nos llena, anhelamos amarlo y compartirlo con quienes nos rodean. Entonces, Omar, ¿qué debemos hacer? Orar. Orar. Debemos testificar, seguros de que la palabra de Dios, hermanos, esa palabra que sale de su boca, no volverá a él vacía. Él hará lo que él desea y tendrá éxito, porque él la envió. Isaías 55:11. Hemos sido grandemente bendecidos con este estudio tan ameno. Amén. Recapitulemos. Primero, somos discípulos de Cristo, disfrutamos de comunión con Él y compartimos su amor. Segundo, el amor de Jesús lo impulsó a realizar su obra. Asimismo, el amor debe impulsarnos a guiar a las almas hacia Él. En tercer lugar, para compartir a Jesús debemos desarrollar amistades, orar por ellas, buscar acercarlas a Dios y sabiamente animarlas a estudiar la Biblia y bautizarse. En cuarto lugar, Dios anhela el regreso de sus hijos. Practiquemos la misericordia incondicional hacia los descarriados. Y en quinto lugar, para interactuar con un ser querido que se ha apartado de Dios, debemos vivir y hablar conforme a la relación que tenemos con el mismo Dios. Ay, hemos sido alimentados con palabra divina, hermanos. Y ya nos acercamos al final del trimestre. La última recta. La próxima lección se titula Hacia la eternidad. Será la última lección. Acompáñanos y culminemos estos 3 meses con eficacia y con entusiasmo. Claro que sí. Además, conéctate este viernes. El pastor Grieve nos presentará un tema interesantísimo. ¿Sabes cómo se titula? Perfecto bully. Ay, bueno, todos tenemos que lidiar en la lavandería, en el supermercado, en cualquier esfera encontramos un bully o un acosador. Señores que usan su prepotencia para dominar a los demás y a veces son violentos. No te lo pierdas. Vamos a ver cómo eso puede ser vencido por Cristo. Amén. No te pierdas este tema del viernes. Recuerda, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Invita a otros a suscribirse también. ¿Sabes? Ofrecemos programas radiales, estudios bíblicos, esfuerzos de evangelismo público, consejos para la salud. Y también transmitimos temas de gran interés cada semana. Y esto lo hacemos desde 1942. Claro bueno, que no sí. Nosotros. El Ministerio La Voz de la Esperanza comenzó en 1942. Bueno, gracias, la verdad, por acompañarnos y por apoyar también financieramente a tu ministerio La Voz de la Esperanza, para que podamos alcanzar todo el mundo. Amén. Con un mensaje de paz, de alegría, un mensaje salvífico. Hermanos, tu donación es una extensión a todas partes, con Biblias, con cursos bíblicos, con diferentes materiales. Gracias por orar también por nosotros. Oramos también por ti. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.